Y tiempo para hablar en tertulia con David Godoy del Partido Socialista. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con fuerza comenzando esta semana parlamentaria que va a ser complicada, Ujú. que tenemos el pleno de aprobación de los presupuestos y diferentes comisiones ya para finalizar este periodo de sesiones y con ganas de que llegue ya la Navidad para descansar un poquito que nos merecen. Bien. Y Ricardo Fernández de la Puente Ciudadanos. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues prácticamente igual que David, pero quizás multiplicado por dos, porque yo estoy solo. Y la verdad es que el tema de los presupuestos, pues la verdad es la, digamos, la ley más importante que se aprueba en el año en el Parlamento. Ujú. Yo creo que va a ser, bueno, en principio ha sido positiva. En caso concreto de Ciudadanos hemos presentado pues 101 enmiendas y buena parte de ellas se van a aprobar o se han transado con los grupos del gobierno. Por lo tanto, positivo. Y aparte, bueno, pues también, yo ahora mismo estaba en la Comisión de Agricultura, que ha salido un momento para incorporarme a esta tertulia y luego Ujú. ya regresar, ¿no? Bueno, importante también, ¿no? Dar a conocer o explicar cuáles son los pasos que se están dando y en este caso y de manera resumida, pleno, si no me equivoco, mañana, ¿no? El de los presupuestos creo que va a ser mañana. Bueno, David, al final, contento todo el mundo, sé que siempre hay parte descontenta, pero tu percepción de que estos presupuestos van a ser buenos para 2023. Hombre, yo creo que decirte lo contrario, primero, Ujú. sería No, pero percepción separarme de la de línea. todo el arco, de todo el arco. Yo sé que siempre hay gente descontenta y yo sé que por tu parte vas a decir que son los mejores o los mejores de la historia, ¿no? Que es un clásico también. Es lo que se suele decir Sí, siempre, sí. ¿no? Yo no sé si son los mejores de la historia Ajá. o no, pero yo creo que sí son los Mm. presupuestos que necesitamos para el momento de la historia que estamos viviendo. Bien. Por la parte del gobierno, de los grupos que apoyamos al gobierno y desde el propio gobierno de Canarias, la voluntad de negociar y de llegar a acuerdos con la oposición siempre está ahí. Y el ejemplo claro lo acaba de decir Ricardo, donde se está llegando a acuerdos con su partido y con él como diputado para transar ciertas enmiendas y lograr el apoyo de parte del grupo mixto a los presupuestos, igual que con otros grupos parlamentarios que se hacen. No solo queda ya siempre de la mano de la voluntad del gobierno, sino también de los propios grupos de la oposición, porque partir de una posición de máximo y no rebajar las expectativas a lo largo que se va llevando la negociación, también es estar dispuesto a no llegar a un acuerdo, Ujú. de no querer llegar a un acuerdo con el gobierno ni con los grupos que apoyamos a la oposición. Yo Claro. creo que independientemente de que estos presupuestos salgan con más o menos apoyo, saldrán por mayoría absoluta, que somos al final los que representamos a los grupos que apoyamos al gobierno, y serán unos presupuestos clave, como decía, en un momento complicado en Canarias, no solo en Canarias, sino en el resto del mundo y de Europa, especialmente por la alta inflación que estamos teniendo a consecuencia de la guerra. Y son presupuestos que dan soluciones a los ciudadanos, que plantean también soluciones a problemas históricos que tenemos en las islas, que Ujú. sí es cierto que son muy complicados de resolver, problemas que llevamos arrastrando desde hace 20, 30 años, listas que lideramos para mal. Revertir esa situación, revertir esos datos es complicado, pero yo creo que estamos en la senda de hacerlo, vamos por el buen camino y con el apoyo de los diferentes grupos de la oposición que se quieran sumar al trabajo por Canarias, estamos más que abiertos para que sí sea. Ricardo, ¿contento con esas enmiendas que aprobaban? ¿Se queda alguna fuera? ¿No te acaba de contentar del todo? Hombre, a ver, yo tengo que mostrar, digamos, mi satisfacción, además sí lo diré mañana, por la receptividad y el diálogo que ha existido tanto con el gobierno, que a fin de cuentas es quien te aprueba las enmiendas o transas las enmiendas, como con los partidos que apoyan al gobierno, que son, bueno, pues dentro del Parlamento los que lo representan, ¿no? Aquí hay varias formas de presentar las enmiendas. Yo para esto soy bastante práctico, soy consciente, en primer lugar, de que el voto de la oposición no es necesaria, por lo tanto, uno puede optar por hacer unas enmiendas de máximo e intentar cambiar los presupuestos que presenta el gobierno, lo cual es absurdo y es perder el tiempo. O, como he hecho en mi caso y he hecho durante toda esta legislatura, pues intentar hacer pequeños ajustes que si bien, bueno, pues no son grandes, no estamos moviendo grandes partidas porque es casi imposible mover grandes partidas en los presupuestos, pero sí que se hacen pequeñas cosas o pequeñas acciones para según qué sectores que te lo han demandado, para según qué municipios que puedes solucionar pues una serie de, pues, una infraestructura. Y todo ese tipo de cosas yo creo que es lo que se tiene que hacer cuando uno está en la posición y Ujú. pretende o quiere hacer, como en mi caso, una política útil, ¿no? El decir que no por no y el tirarte al monte, bueno, pues es una forma de hacer los presupuestos o, digamos, de afrontar los presupuestos de la comunidad autónoma y otra, la que yo he optado
durante estos 4 años, estos 4 presupuestos que vamos a aprobar, que es intentar, bueno, pues sacar pequeñas cosas para cada una de las diferentes islas y intentar mejorarlo de alguna manera. Yo creo que los presupuestos, mm, no sé si son los mejores, yo creo que no son los mejores, yo creo que tienen posibilidad de mejorarse notablemente y sobre todo en un contexto complicado. Yo creo que hay que sacarle mayor provecho. Yo he hecho en falta concretamente pues rebajas fiscales más generalizadas que se pueden permitir y se pueden hacer dado los altos índices de recaudación que ahora mismo tenemos, pero eso choca frontalmente con el planteamiento del gobierno y por lo tanto pues yo me puedo quejar, lo puedo poner como de hecho así haré, pero la realidad es que el gobierno pues tiene su hoja de ruta y es la que va a seguir, ¿no? Independientemente de lo que de la oposición podamos decir, porque a día de hoy no se ha producido en ningún momento de esta legislatura una fractura dentro de lo que es el Pacto de las Flores, por lo tanto no hay una alternativa posible y viable a hacer una oposición, digamos, y de cambiar realmente estos presupuestos. Bueno, yo no sé si dentro de esos presupuestos cabe una propuesta que hemos conocido por parte de Coalición Canaria de que ahora, si el 31 de diciembre se acaba el descuento para la gasolina, pues que sean 28 céntimos que queden repercutidos en las cuentas de la comunidad autónoma y que sea Canarias quien lo pague. David, ¿esto dentro de los presupuestos tendría cabida? ¿Es posible que esto se pueda ver en Canarias una vez que el gobierno de repente decida pues quitar esos 20 céntimos de la gasolina el 1 de enero? Primero, efectivamente, ver qué decide el gobierno de España. Como sabemos, el 29 de este mes se anuncia ese nuevo paquete de medidas que va a aprobar el Consejo de Ministros para hacer frente a la situación de crisis que tenemos de inflación por la guerra de Ucrania, como decía antes, ver si se sigue prorrogando o no. Y en el caso de que no se prorrogue por parte del gobierno de España, ver cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos desde el territorio canario. Para hacernos una idea, los 4 o 5 primeros meses, no recuerdo bien el dato, pero eran 4 o 5 primeros meses de esta medida, el gobierno de España destinó 6.000 millones de euros a compensar esos 20 céntimos por litro en todo el territorio español. 6.000 millones de euros. No es una cuantía insignificante, irrisoria o que se pueda sacar de cualquier cajón. Es un importe importante Sí. que no sé si el gobierno de Canarias, llevado a nuestro territorio, que evidentemente será mucho menos, pero si llevado a nuestro territorio puede hacerse o no. Y me parece además interesante una de las reflexiones que se estaba haciendo por parte del gobierno de España y que también muchos expertos apuntaban, era la necesidad de seguir con ese 20%, pero a lo mejor no para todos los públicos. Vale. Porque lo que podemos ver es que cualquier ciudadano, evidentemente, se beneficia porque llevarlo con otra fórmula sería más complicado a la hora de aplicarlo, pero ¿qué quedase para los transportistas, para los profesionales que están en el día a día en la carretera, para servicios estratégicos, servicios públicos, etcétera? Y yo creo que eso es una medida importante y el gobierno de Canarias ya lo ha hecho en estos meses, no directamente bonificando el litro, pero sí eliminando el impuesto a los transportistas, por ejemplo, donde está bonificado el 99,9%. Vale. Entonces, hay que buscar fórmulas, como ya se está haciendo, para que las personas que realmente necesiten esa bonificación puedan seguir haciendo. Bueno, ahora leeré una pregunta que hay en el chat del stream y a lo que le he comentado a David. Ricardo, le añado, vale, a lo mejor no para toda Canarias, pero para aquellas islas que sufren un incremento tremendamente elevado del combustible, como puede ser el Hierro, La Gomera o La Palma, bonificar a lo mejor en esas 3 islas donde sufren esa diferencia que hay en el resto de Canarias, ¿podría ser una opción? Sí, desde luego podía ser. Hay que tener en cuenta que en el caso de las Islas Verdes, no es un problema de oferta que la hay, es un problema de tamaño del mercado. Es decir, los costes al final para llevar un barco o las cubas a La Palma, a la Bahía de Hierro, son los que son, y esos costes se repercuten en el precio de esas gasolinas en esas islas. Ya el Tribunal de la Competencia dijo que no era posible, como así lo intentó el gobierno canario años atrás, el poner destinar una cantidad en los presupuestos para compensar ese sobrecoste, porque era alterar la realidad del mercado. Yo creo que hay margen para mantener esa bonificación en el gasoil o la gasolina con carácter general. Yo creo que no hay que olvidarse que todo lo que es el precio que se paga por la gasolina, la inmensa mayoría de ese precio, una muy buena parte de esa cantidad, son impuestos que repercuten en la administración, y la administración pues, puede decidir en un momento dado el reducir ese margen que tienen los impuestos y bueno, pues aplicar esas bonificaciones en beneficio de todos los ciudadanos, en tanto en cuanto no se mejoren las condiciones y los problemas que tenemos ahora mismo en el precio del combustible, o como también está ocurriendo en el precio de la electricidad,
Yo comparto que quizás también hay que estudiar eso, porque sea nada más que para a los transportistas, para la gente que, digamos, que está todo el día en la carretera. Bueno, se pueden ver eso, pero desde luego existe preocupación en la calle ante la pérdida de esa bonificación en las gasolinas, porque realmente, bueno, pues todos nos movemos al final con nuestro vehículo y el transporte público, aunque va ganando peso, pero no sigue siendo una alternativa para el día a día para todo el mundo. Bueno, como decía, había una pregunta en el chat del stream, dice Marco, una cosita, yo de política ni idea, pero creo que si los políticos en vez de pelear por mandar se unieran todo el país iría mejor. Y a todo esto le añado una reflexión que hacía el presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, en el brindis para los medios el pasado viernes, en esos corrillos periodísticos decía, hombre, a ver, a mí me llama mucho la atención lo que se vivió en el Congreso la pasada semana, esa imagen no tan dura, vamos a decirlo así, en contraposición con la imagen que se vio en el Parlamento de Canarias cuando sobre la ley de renta ciudadana todos se levantaron a aplaudir, ¿no? Que dices, oye, hay una diferencia sustancial y Todos no. bastante grande. Bueno, todos no, ¿quién faltó? De luego, yo no me levanté a aplaudir una ley que considero muy intervencionista y tampoco Ricardo lo estaba he... hablando de la renta. La renta, yo Ah, decía la renta renta. Ah, ciudadana, sí, sí, perdón, no, Porque perdón. no, no. claro, él quiere ya hablar De cambio climático. de cambio climático porque es lo suyo. Bueno, no, No, no. no, y de renta ciudadana también, porque te la pongo en contexto y me Mm, parece muy bien lo que acabas de decir, porque cuando hay voluntad de diálogo y se quiere sí. llegar a acuerdos, se llegan, y en este caso hemos visto leyes importantes como esta ley de renta ciudadana, como la ley trans, como otras que han pasado, cuando hay realmente voluntad por parte del gobierno y los partidos que apoyan al gobierno de llegar a acuerdos con la oposición, pues se llegan, y en este caso, bueno, pues ha sido quizás de las ponencias, yo he estado creo que prácticamente en el 70% de las ponencias de las leyes Mm. que han habido esta legislatura, y ha sido la más desagradable, la menos, con menor talante, y que ha sido un no por el no permanentemente. Entonces, bueno, Hablas de yo cambio me alegro muy. climático. Hablas de la ley de cambio Sí, climático donde dices tú que no ha habido talante. no ha habido ninguna voluntad Mm. por parte de, en este caso, de la consejería, del consejero, de llegar a acuerdos, y se han hecho a última hora, deprisa y corriendo, para que las fotos no fuese que se aprobaba solamente con los 36 votos del Pacto de las Flores, y se ha incorporado pues a Coalición Canaria a última hora, que han reconocido que no lo entendían, pero que estaban muy contentos porque en 24 horas, lo que durante meses había sido no por no y por no, de repente, oye, pues de la noche a la mañana cambia el parecer del señor Balbuena y le admiten el 95% de sus enmiendas, y por tanto se suman, como sería lógico normal. Es una ley tan importante que yo creo que ha faltado mucha cintura. Evidentemente, hay que ser capaz de llegar a acuerdos. No todo lo que dice el gobierno tiene que hacerse, o eso es lo que nosotros pensamos, ni tampoco todo lo que diga la oposición. Hay que buscar esos puntos de encuentro, como ha ocurrido en la ley de renta ciudadana o en otras leyes, en las cuales pues David también ha estado presente como ponente, y al final, bueno, pues se discute, se llega a acuerdos, se intenta acercar posturas, se retiran propuestas, en fin, se llega, sí. Porque al final esto va en beneficio de todo, y la pelea, el no por el no, no tiene ningún sentido. Yo me alegro que esa ley ya haya salido, y además felicité a la consejera porque haya salido adelante con esa unanimidad, porque eso indica que es una ley importante y que Mm. todos han sido capaces de ceder algo para que la ley sea perdurable en el tiempo, y no como esta, que en caso que haya un cambio de gobierno, estoy convencido que la ley de transición ecológica se va a tener que modificar, porque es inasumible y es una ley que va a producir parálisis económica en Canarias, y lo vamos a ver, espero estar equivocado, en los próximos meses. David, entiendo que no compartes la reflexión de Ricardo, ¿no? Hombre, yo entiendo que haya ciudadanos que digan, bueno, tenemos que unirnos todos, estar todos juntos, porque así nos va mejor. Yo creo que eso en un escenario de sueño, pues podría darse, pero aquí vemos cómo eso es materialmente imposible, porque desde las divergencias sanas y desde las discusiones políticas normalizadas, vemos cómo en cualquier materia pues podemos discrepar, en este caso Ciudadanos y el Partido Socialista, como puede ser con la ley de cambio climático. Nosotros considerábamos que teníamos que ser ambiciosos en esa ley de cambio climático, más que nada porque ya tenemos un marco establecido por la ONU que nos dice cuáles son las estrategias que tenemos que llegar y cuáles son todos esos compromisos que tenemos establecidos para el año 2050, etcétera, y que nosotros quedarnos con eso, pues no hacía falta ningún tipo de ley. Nosotros si hacemos una ley entendemos porque en Canarias tenemos que ser más ambiciosos, porque tenemos que actuar cuanto antes, no por ser los mejores de la clase, como se llegó a decir en el pleno del Parlamento, Mm. sino porque somos un territorio mucho más vulnerable que cualquier otro, porque somos islas, porque estamos en medio de un océano, porque la mayoría de nuestras poblaciones se asientan en las zonas costeras, porque tenemos un clima muy delicado, que al menor cambio ya vemos cómo
lo percibimos de manera grave en nuestro entorno natural. Entonces yo creo que teníamos que actuar y que teníamos que ser ambiciosos. Y esta ley sin duda lo es. Y lo es, y tendremos tiempo ya para rebajar, para decir, bueno, esto pues no fue así, lo que sea. Pero que yo creo que sí, que se va a cumplir y que esta ley y los marcos que se marca, las acciones, las metas, vamos a llegar y tenemos que ser ambiciosos, como decía antes, porque si no, ya nos quedábamos con los marcos establecidos por parte de la ONU y de los organismos internacionales y de los pactos y de los compromisos internacionales que tenemos como país. Y para eso no hacía falta una ley. Hacemos una ley y entendemos que tenemos que ser ambiciosos. Y lo entendemos que tenemos que hacerlo también dentro del acuerdo, porque son leyes importantes que van en relación a todos los estamentos sociales, a todas las capas de la sociedad que afecta, desde el individuo que está en su casa sentado hasta una empresa, hasta las administraciones públicas, a cualquier ciudadano afecta esta ley, pero entendíamos que también tenía que ser consensuada con el resto del grupo parlamentario y ha salido con el apoyo, no digo unánime porque hubo dos grupos que no votaron a favor, pero que son dos grupos que representan 13 diputados de 70. Entonces yo entiendo que es una ley que ha sido aprobada por una amplia mayoría del Parlamento de Canarias. Bueno, porque dicen en Finlandia es así y está considerado el mejor país del mundo, dicho por la ONU. Ricardo. No, a ver, si yo estoy de acuerdo que hace falta tener la transición ecológica, en ahí no estamos, en eso no discrepamos, ni discrepo con el planteamiento que hace David o que hace el propio gobierno. A mí lo que sí me preocupa, y la frase que decía él de los primeros de la clase es una frase que yo he repetido y sigo repitiendo, es que yo estoy de acuerdo en que hay que pasar los acuerdos, digamos, de voluntades a leyes. Y esas leyes tienen que tener unos plazos. Yo lo que estoy totalmente en contra es que nosotros queramos ser los primeros de la clase y adelantar las fechas que está diciendo Europa, que está diciendo el resto de España, y nosotros adelantarnos porque queremos ser los más avanzados. A mí me da a explicar, David, cómo va a influir la ley canaria en el aumento digamos, del nivel del mar, porque nosotros tengamos una ley. No va a influir en absolutamente nada, pero sí va a influir en nuestra economía, en nuestro empleo, en las sanciones que se van a poner por no cumplir, porque es una ley excesivamente intervencionista, porque es una ley hecha por fundamentalistas teóricos que no conocen la realidad del mundo desde fuera de su despacho, y eso va a producir parálisis. Porque es que las principales reclamaciones, y esta mañana en un medio lo decía la ponente del Partido Popular, Luis Roverón, que presentó, por ejemplo, el Partido Popular, que presentó creo que fueron 90 y tantas, son las alegaciones que vienen de los propios técnicos, de los cabildos, de otras consejerías del gobierno de Canarias. O sea, no son enmiendas políticas de negacionar o negar la realidad del cambio climático, sino son problemas reales que hemos vuelto a una ley que es tremendamente intervencionista, tremendamente compleja de aplicar y que no se van a conseguir los objetivos. Ojalá que los consigamos, y como yo le decía al propio consejero en la intervención el otro día en el Pleno, espero que el que esté equivocado sea yo y que yo sea el que haya puesto, me haya, digamos, salido del tiesto, como se suele decir comúnmente. Lamentablemente, lo vamos a ver, y ya los sectores económicos, una vez que se aprobó esta ley, están viendo la que se les viene encima, los ayuntamientos en las adaptaciones al planeamiento. Y eso va a provocar que no se firmen licencias, que no se firmen expedientes, y una parálisis total. Que el consejero nos va a decir que es que lo que no somos nosotros capaces es de seguir el ritmo de una ley perfecta que él ha planteado. Pues muy bien. Cuando tú ni siquiera haces caso a lo que dicen tus propias direcciones generales de la Consejería de Transición Ecológica, a las alegaciones y a los puntos en los cuales pues, se ven que no es posible, pues entonces no es que no haya diálogo, es que no hay ni voluntad de escuchar. Podrás reunirte con 1000 personas, pero no haces caso a ni una. Bueno, David, una última reflexión y también una última reflexión de Ricardo para que quede todo a la par y ya cerrar este asunto muy rápidamente. Evidentemente, todas aquellas acciones que pongamos en marcha desde Canarias por el ahorro energético, por reducir la contaminación, la emisión de gases, etcétera, Canarias al final es una hormiguita dentro del mundo. Nosotros que dejemos de emitir mañana y que tengamos emisiones cero, no va a hacer que el nivel del mar deje de crecer en el resto del mundo porque nuestra contaminación en comparación con grandes países es prácticamente nula. Pero lo que sí tenemos que hacer es prepararnos para cuando eso llegue, si llega, porque lo que tenemos que hacer a nivel global es intentar pararlo. Tenemos que prepararnos desde Canarias para que cuando ese escenario posible se dé, que todos los expertos están apuntando que se va a dar, que por mucho que pongamos en marcha ya acciones para paralizarlo, podremos paralizarlo, pero no del todo. Canarias tiene que estar preparada y esta ley también lo que hace es prepararnos para cuando llegue ese momento que va a llegar, como digo. Yo no sé si nos arrepentiremos, si no, como decía, yo estoy prácticamente seguro que no,
pero al final estamos continuamente alarmando a la ciudadanía de que esto es la parálisis económica, de que es el final del mundo, de que Canarias se tener que cerrar las puertas, no vamos a tener que ir todos de aquí, y no sucedió nada de esto en ningún momento. Y no va a seguir sucediendo, por mucho que, no lo digo ya solo por Ricardo, sino por mucho que haya muchas personas que digan que este gobierno lo único que hace es llevar a la parálisis económica en Canarias, porque no es así. Bueno. Que se dejen de hacer ciertas actividades, que se dejen de estar repitiendo ciertos parámetros que veníamos haciendo desde hace años, sí, pero eso no conllevaría a la parálisis. Yo creo que lo que llevaría es una mayor protección del entorno, al respeto a nuestras islas, y que empecemos un poquito también a mirar por la tierra en lugar de ver solo lo que tenga que ver con el interés económico, porque no podemos seguir creciendo por crecer en los próximos años, en la próxima década, en el próximo siglo, porque cada PIB, cada punto de PIB que crezcamos, o 2 puntos, o 3, o 4, o 5, eso también conlleva una destrucción, un consumo de materias primas, etcétera, del territorio. Por lo tanto, ¿tenemos que crecer? Sí. ¿A qué costa? Pues tenemos que mirarlo. Yo creo que esta ley va a resolver esas dudas, esas preguntas que nos hacen. Bueno, Ricardo, ya para acabar, ¿qué habrías incluido en la ley para aprobarla o para apoyarla desde tu punto de vista, aunque solo fuera una de las cosas que a lo mejor consideraras importantes? Ir de la mano de Europa y del resto de España a la hora de cumplir los objetivos. Nosotros no podemos ir por libre, como pretende el consejero, y solamente con esa medida yo creo que hubiese sido razonable, porque ahora, a día de hoy, Europa se está planteando los límites de fechas y los horizontes de fechas, porque la situación internacional pues es la que es y hay que ser consciente de eso. Esta ley no lo contempla. Insisto, yo no soy precisamente una persona que me le gusta ser ni alarmista, ni estridente, ni nada de nada, sino todo lo contrario. Intento siempre llegar a acuerdos, intento llegar a ponerme la postura de la que tengo enfrente para llegar a un acuerdo y poder, bueno, pues sumar, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, ¿no? Como yo le decía otro día a un compañero de David, a mí me gusta ser pegamento y no disolvente. Es decir, me gusta la unión y que vayamos toda la mano porque creo que es importante. Y un tema como este es fundamental. Insisto, espero estar equivocado y si no, tiraremos de esta hemeroteca cuando lo tengas colgado en la web y dentro de 7 meses, 8 meses, un año, veremos y veremos si David me paga el café o se lo pago yo a él. Cuidado porque ahora David, David Mientras denuncia. un café te va a ir bien, Ricardo. Un No café. no va a sufrir tu cuenta. Ricardo, ahora David denuncia este vídeo en la hemeroteca y desaparece porque lo retiran y dice tú no hay justificación. Bueno, como ya nos quedan pocos minutos, David, ¿qué es lo mejor que te queda en lo político de este 2022? Muy resumido. Ha sido un 2022 muy, muy intenso en lo político, tanto a nivel orgánico dentro del partido como a nivel institucional, pero yo creo que sobre todo con final prácticamente ya de año que ha sido bastante intenso también en el Parlamento, y me quedaría con la ley de renta de ciudadanía, la cual tuve el honor de ser el ponente y que hablábamos también en el anterior pleno, y con la ley de juventud que empezamos, por ejemplo, hoy, la primera ponencia que tenemos, y son 2 leyes súper importantes para la población de Canarias, para los jóvenes, y la ley de juventud, y el resto pues para toda la población, porque al final va dirigido a toda la población, y son 2 cosas con las que me quedaría y resaltaría. Bueno, porque dicen, a mí si me invitan que sea un leche y leche, y se ríen, o sea, que también quieren sumarse a la invitación. Ricardo, ya van a ser 2 cafés los que tienes que pagar. Bueno, veremos. ¿No? A ver, Ricardo, ¿con qué te quedas en lo político en este 2022? Yo me quedo en general con la actitud responsable que desde la oposición en el Parlamento de Canarias hemos tenido de apoyar al gobierno en una legislatura que ha sido muy compleja, muy difícil, en la que ya, y un poco por hacer un comentario un poco jocoso, solo falta la invasión de los alienígenas, porque hasta meteoritos hemos tenido hace cuestión de 3 semanas, es decir, es que ya prácticamente nos falta nada, ¿no? Pero es verdad que ha sido una legislatura, este año también ha sido un año complicado, pero en líneas generales la oposición ha hecho una labor responsable, de apoyar al gobierno, de decirle aquellas cosas que no gustaba, de intentar llegar a acuerdos en las cosas que se pudo, pero en cualquier caso asumiendo que el que tiene la responsabilidad de gobernar es el que toma las decisiones y se puede hacer una cosa, ir en contra o intentar ir todos de la mano y sumar por el bien de Canarias. Yo creo que ese ha sido un poco el resumen de este año, de esta legislatura, y ya por, digamos, ponerle una guinda, bueno, como diría aquel presidente del Partido Socialista, se ve luz al final del túnel, los brotes verdes parece que van a llegar, no sé si ya para el año que viene o para el siguiente, porque la gente lo sigue pasando mal, la inflación está ahí, la guerra de Ucrania,
y el contexto internacional, al final Canarias no son unas islas en mitad del Atlántico, estamos dentro de una zona económica y por lo tanto lo que influye en esa zona económica también a nosotros nos influye de manera más importante porque estamos más alejados del continente. Que conste que la mención a un presidente socialista la has hecho tú y David sonreía. Yo no sé si es un guiño. Porque estaba él, si hubiese estado otro, hubiese hecho otro comentario. Vale. Yo me adapto a los invitados, yo soy flexible, yo tengo... Ya, es lo que tiene que ser de centro, ¿no? Me queda claro, efectivamente. Y moderado. Y moderado. De centro y moderado. Ya. Bueno, la última. El viernes, Lotería de Navidad. ¿Juegan algún número? ¿Obligados? ¿De manera libre? David. Yo sí, además, yo tengo un síndrome muy malo y es que aquí al Parlamento de Canarias llega todo el mundo vendiendo números. Los compañeros, voy a traer números de La Palma, voy a traer números de Lanzarote, del Hierro, los propios trabajadores, los vieres, el propio número del Parlamento, el número de la agrupación socialista de no sé qué municipio. Y al final tú dices, ¿lo está comprando todo el mundo? ¿Le va a tocar y no me va a tocar a mí? Claro. Así que voy a cogerlo también por si acaso. Ricardo, ¿te pasa lo mismo? Sí, poco más o menos. Es decir, además yo creo que sobre todo está la Lotería de Navidad, mucho más que la de Reyes. Hay esa ilusión, ¿no? Porque te pueda tocar y al final, pues en el bar donde desayunas todos los días, pues aquí el número del Parlamento, que un amigo que dice, oye, tengo este número, te lo cambio por este otro. Bueno, al final, esa ilusión que se genera, que yo creo que es muy bonita y que en estas épocas complicadas, complejas, difíciles para la inmensa mayoría de la ciudadanía, bueno, pues que tengamos esa pequeña ilusión de que nos puede tocar, pues yo creo que es muy bonita, ¿no? Y también es un poco el ambiente ese navideño que ya se está respirando esta semana y que empieza, digamos, con esos niños de San Ildefonso cantando la Lotería de Navidad. Bueno, yo he de decir que para mí la Navidad empieza cuando escucho a los niños continuamente 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros. Para mí es cuando empieza oficialmente la Navidad. Yo pensé que iba a ser cuando se aprobaban los presupuestos, pero bueno, vale, te lo compro. Hombre, yo habría dicho que... Ahí es cuando empieza la felicidad. Sí, yo habría dicho que la Navidad llega cuando a alguno le da por mandar un mensaje de felicitación a principios de diciembre. Pues yo tengo un buen amigo que lo hace y que, no ha llegado el 1 de diciembre y ya están felicitando las Navidades. Cualquier día lo hacen en verano. Claro. ¿Verdad, José Luis? Efectivamente, pero eso tiene una estrategia de marketing importante, Ricardo, que tú conoces el tema y sabes que llega ese mensaje cuando no llega ninguno todavía. Luego ya te van a llegar miles. Es lo único que le hacemos caso, probablemente. Sí, efectivamente. Ahí está. Bueno, pues yo tengo que dar las gracias por este buen ratito en 2022, por esta vinculación también a estos nuevos medios de estas tecnologías que nos abren la puerta pues a llegar a otros perfiles y que en 2023 nos volvamos a ver. Eso sí, Ricardo, ya se lo decía David antes, con otro horario. El programa va a ser de 8 a 10. ¿Te viene bien la tertulia a las 9:25 o a las 8:25? Depende de las comisiones que haya en el Parlamento. Yo, Tú sabes que mi agenda la marca los compromisos y las responsabilidades que tengo en el Parlamento y yo además encantado de que cuentes conmigo y estar siempre que pueda estar a la hora que tú pongas. Bueno, pues seguro que vamos a encontrar ahí un equilibrio y estaremos los tres charlando aquí un ratito con otros perfiles, pero bueno, encantado de verles por aquí. Disfruten mucho y nos encontramos otra vez por aquí en enero. Igualmente. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad y feliz año. Gracias, hasta luego. Chao.